Y regresamos en Alodoc con nuestra sección jurídica hablando de la responsabilidad médica de las profesiones abnegadas, y para eso hemos invitado a José Manuel Flores Ramos, abogado especialista en Derecho Médico. Bienvenido a Alodoc. Hombre, Juliana, todo un placer estar aquí. Un saludo para los televidentes por allá, un fraternal abrazo y lógicamente dando el agradecimiento a LACO. Te asesoramos porque nos importas, quien me permitió estar hoy acá contigo compartiendo este tema que tanto me apasiona. Bueno, cuéntanos qué es eso de la responsabilidad médica o sanitaria. Claro, hombre, muy buena pregunta, y para claridad de los televidentes voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Una explicación jurídica y otra una explicación en palabras simples. Pues mire, vea, básicamente cuando hablamos de responsabilidad en derecho hacemos referencia a la obligación de reparar un daño. ¿Cierto? En ese sentido, cuando alguien le comete daño a alguien, entonces tiene el deber de indemnizarlo, ya sea por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. En otras palabras, cuando uno era niño, por ejemplo, que jugaba fútbol y rompía por allá un vidrio y demás al vecino, pues uno era responsable de ese acto y los papás tenían que pagar. Eso es responsabilidad. Ahora bien, médico o sanitario son dos, pues digamos como en este contexto se podrían manejar como sinónimos, ¿sí? Digamos que en el ámbito clínico y no clínico, donde hay atenciones en salud, existen unos profesionales que hacen actividades en beneficio del paciente. Entonces, profesiones como medicina, ¿cierto? Profesionales de la enfermería, profesionales de terapia respiratoria, profesionales de bacteriología, profesionales de nutrición, profesionales de psicología, profesionales de instrumentación quirúrgica o profesionales de química farmacéutica, todos hacen acciones para, digamos, en beneficio de ese paciente. Ahora bien, la responsabilidad médica o sanitaria hace parte del derecho médico, ¿sí? Y ese derecho médico es entendido como el conjunto de normas o principios que regulan las actuaciones de esos profesionales que te acabé de mencionar. Y cuando hablamos de profesiones abnegadas, ¿de cuál estamos hablando? Claro, mira, esa es una palabra muy bonita, abnegación, abnegada, abnegado, que hace referencia a que una persona actúa en beneficio de la otra. Por eso a mí particularmente me pone muy triste cuando las personas mencionan que me lo mataron en el hospital, ¿cierto? Pues básicamente esas profesiones que te mencioné, los profesionales de la medicina, profesional de enfermería, de nutrición, de terapia respiratoria, de química farmacéutica, de bacteriología, de instrumentación quirúrgica, todos actúan en beneficio de ese paciente, porque ponte a pensar que estas personas pues dedican su vida para salvar vidas, o sea, antes hacen todo lo contrario, ¿sí? Trabajan 24/7, domingos, feriados, 24, 31, entonces por eso es de las profesiones abnegadas. ¿Y cuáles son precisamente esas responsabilidades que tienen esos profesionales? Claro, mira, las responsabilidades que tienen esos profesionales o se circunscriben o se basan en cumplir lo que dice la evidencia científica, ¿sí? En el término pues, de derecho se conoce como lex artis o lex artis ad hoc. ¿Qué significa eso? Que existe una evidencia que se genera desde el punto de vista científico y que estos profesionales deben seguir en beneficio de los pacientes. Cuando una persona decide demandar por mala práctica, ¿esto lo puede realizar? ¿En qué casos puede hacerlo una persona? ¿Ante quién lo debe hacer? Claro, mira, cuando se ocasiona un daño, ¿sí? Por un incumplimiento o digamos por no observar adecuadamente lo que dicen digamos las recomendaciones científicas, la persona que resulta afectada puede demandar. En caso de que llegase a morir, puede demandar los familiares. Eso es una acción indirecta. En conclusión, puede demandar la persona que sufrió la lesión o la persona o los familiares. Cuando esta persona llegase a morir, también puede demandar. ¿Ante quién se demanda? ¿Cuánto se demora este proceso? ¿Es necesario un abogado? Claro. Entonces, ¿ante quién se demanda? Aquí básicamente cuando hablamos de derecho médico existen diferentes jurisdicciones, pues por llamarlo de alguna manera, o diferentes entornos para ejercer esa acción de demanda.
Entonces, así en términos generales tenemos una moneda, ¿cierto? En una cara está la parte pública y en la otra cara está la parte privada. Entonces, en la parte pública, que son, digamos, las empresas sociales del Estado, las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte del Estado, esto es del régimen público. Y allí las personas o los familiares pueden demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Que ve o conoce todos los asuntos de lo público. Y en lo privado, entonces, está la jurisdicción especial civil, ¿sí? Allí es donde conocen ese tema para poder demandar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las cirugías, cuando es necesario que esos pacientes entren a una anestesia, firman un derecho de consentimiento, ¿cierto? ¿Esto de pronto blinda en algún caso a esos profesionales en caso de un mal procedimiento, en caso de muerte de un paciente? Listo, has tocado un tema fundamental que a mí particularmente me encanta, y es el consentimiento informado. Mira, el consentimiento informado, o digamos que yo lo defino de la siguiente manera. Es un derecho del paciente y es un deber del profesional. ¿Y qué es? Informarle a la persona qué le va a hacer, cuándo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, qué alternativas tiene para ese tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si el profesional, digamos, le explica eso a la persona y el procedimiento se hace adecuadamente, pues no hay ningún problema. Le explica eso al paciente, a la persona que va a hacer o que va a recibir ese tratamiento, y el procedimiento, por alguna razón, hubo una complicación, pero lo hizo según lo que dicen las recomendaciones científicas. Ahí sí, el profesional, digámoslo así, está blindado. Pero si inobservó las recomendaciones científicas y a pesar de haber un consentimiento, puede haber responsabilidad por parte de ese profesional de la salud. Bueno, ¿cuánto tiempo debe tardar una persona que decide demandar a estos profesionales en caso, pues, de incurrir en alguna falla? Listo. Entonces, volvemos a la explicación de la moneda. Tenemos la cara de lo público y la cara de lo privado. Entonces, en lo público, según el artículo, si no me falla la memoria, 169, del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No, espérame. Tranquilo. Ahí podemos repetir No, continúa entonces con cuánto tiempo puede pasar. Es la pregunta como tal que te estoy diciendo es, ¿cuánto tiempo la persona puede tardar? Por ejemplo, en el caso de un mal procedimiento en una cirugía, pero este paciente con el tiempo, 6 meses, 8 meses, debió visitar al especialista. El especialista le dijo, usted quedó mal operada, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo de durar puede en ese lapso de tiempo, durante esos 6 meses, hacer esa demanda o ya caducó ese tiempo en el que ella puede esperar? Digamos, para no cometer imprecisiones, básicamente es digamos que en lo público son 2 años, en términos generales, y en lo privado son 10 años, ¿sí? Sino que quería ser preciso respecto al artículo. Nos queda viendo para la próxima ese artículo. Pero básicamente, si no me falla la memoria, es el 164, el 169 del CEPACA, creo que es el 164, y en el Código Civil es el 2536, ¿sí? En donde en el primero, o sea, en lo público es 2 años y en lo privado es hasta 10 años. Sin embargo, en lo privado, si hay una actuación, por ejemplo, por terceros y demás, esa caducidad, esa prescripción que llamaste, que muy bien lo invocaste allí, caducan los derechos, caducan las acciones, prescriben los derechos, también puede darse a 3 años. O sea, es decir, eso es una excepción. En términos generales y para concretar y para entendimiento del televidente, en lo público son 2 años, en lo privado son 10 años y puede ser excepcionalmente 3 años. Perfecto. Muchísimas gracias por todas estas inquietudes, sobre todo por traer un tema tan importante que es el tema de la salud, que tiene que ver mucho con todos estos temas que trabajamos en día a día. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, Juliana, pues muchas gracias a ti. Esperamos pues que los televidentes hayan entendido y bueno, un agradecimiento especial para la CO Abogados. Te asesoramos porque nos importas. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los invito para que sigan muy conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.